Capítulo 14. Por 7 veces lo herirás tú, por 7 veces lo heriré yo, y así morirá Saulo de Tarso, sin proceso, por no ser hombre de luces, como él dijo de fiel Miqueas. Vamos, vete ya, Mileto. No hay tiempo que perder. Mileto atravesó el portón, el primer patio donde descansaban las caballerías, cruzó la arquería y recorrió el segundo patio tal y como había acordado con Ben-Asur, preguntando a unos y a otros. Oye, ¿tú sabes si está por aquí Saulo de Tarso? No le conozco, señor. Pregunte a la dueña. Por su parte, Ben-Asur entró, y era su atavío tan llamativo que el mismo dueño del establecimiento corrió hacia él al verle. ¿Qué se te ofrece, señor? Pregunto por mi amigo Saulo de Tarso, que se hospeda aquí, porque aquí me ha citado para hoy. Sí, es cierto, señoría. Saulo de Tarso se hospeda aquí, pero para poco. Viene a dormir y no todas las noches. Lo encontrarás con más facilidad en la Torre de David o en la audiencia del Sanedrín. Aunque, déjame pensar, señor. Creo que salió al amanecer para Damasco. Espera, mi mujer lo sabrá mejor. Marta, aquí preguntan por Saulo de Tarso. ¿Sabes si está en la ciudad? No, se fue esta mañana para Damasco. ¿Ya oís? ¿Se fue a Damasco? Sí, ya oigo. Señor, el que buscamos... Lo sé, Mileto. Se fue a Damasco. Y nosotros nos vamos también. Salieron del mesón y se reunieron con los soldados romanos que esperaban. Ya juntos, Ben-Asur dijo al decurión: Vete al pretorio y diles que necesito una cohorte para viajar a Damasco. No me gusta esperar. El coche que ha de llevarme está en la Torre de David. Nos reuniremos allí. Enseguida. Y mientras la cohorte regresaba al pretorio, Ben-Asur y Mileto fueron a casa de José de Arimatea para recuperar la moneda de Judas. Con gran sorpresa recibió Ben-Asur 3. No faltaba más que otro tanto para reunir la cantidad completa, pero Ben-Asur tenía ya bastante para que Tiberio creyera en su buena voluntad. Fueron 3 jornadas de viaje muy duras. Al anochecer de la tercera, Ben-Asur y su séquito llegaron a la casa del lago más allá de Magdala, en el camino de Cafarnaúm, donde Raquel se había trasladado después de la muerte de Miqueas. Por inesperada, fue mayor la alegría de la mujer. Saulo y los suyos durmieron anoche en Magdala. Y esta mañana temprano pasaron por aquí. Venían buscando a Samuel. Y Saulo se puso furioso al no hallarle. ¿Dónde está Samuel? Nos avisaron de que Saulo le buscaba y le embarcamos para Gergesa, al otro lado del río. Desde el sacrificio de Esteban vivimos prevenidos. Lo celebro. Dime, Raquel, ¿qué hizo Saulo y por qué se enfureció? Al principio se mantuvo en la puerta, esperando. Pero cuando sus hombres volvieron a él sin llevar a Samuel, subió como un loco y se encaró conmigo, que estaba acompañada de Jacob. ¿Dónde está? Es inútil que lo escondas, mujer. Volveré por él cuando menos lo pienses. Y en cuanto a ti, Jacob, parece mentira que siendo fariseo e hijo de fariseo, te prestes a ocultar a los blasfemos. Samuel no es ningún blasfemo, y tú, Saulo, con tu violencia, estás irritando a Dios y al pueblo de Israel. Y te advierto una cosa: deja en paz a Samuel, pues Ben-Asur buena cuenta tomará de la muerte de Miqueas, más si añades la de otro justo, pues has de saber que Ben-Asur veía a Miqueas como vid en su huerto, y tú, en tu desmán, le has cortado una vid en la que se complacía su corazón. Eres un perro cobijado a la sombra del peor de los amos de Israel, Ben-Asur. Y que no se ponga en mi camino, que le morderé las costillas a estacazos, a ver si logro abrirle los ojos, pues su casa es nido de víbora. Luego dio la vuelta y se fue, dejándome llena de miedo. No lo tengas, Raquel. Ese Saulo me va a encontrar antes de lo que piensa. Y llevo conmigo soldados que después de que yo le hiera, le clavarán sus hierros hasta la muerte. Tú, Jacobo, sal al camino y dile al jefe de la cohorte que se retiren a Magdala para preguntar.
Y dile también que en la última vigilia vuelva a la casa, pues Mileto y yo estaremos preparados para partir antes de rayar el sol. Raquel ordenó que preparasen cena bajo la mirada cariñosa de Benasur y la admirada de Mileto. Este encontraba muy cambiada a su esposa. Vestía Raquel una túnica de muselina oro muy bordada con flores malva y plata. Mileto pensó que seguramente aquella túnica pertenecía a su ajuar de soltera, cuando Benasur la trajo a la casa del lago, después de haberla rescatado. Mientras Benasur y Mileto cenaban, Raquel les contó el martirio de Miqueas. Miqueas era el testimonio vivo de los milagros del Nazareno y se había hecho muy popular. Por 3 veces le llevaron ante el Sanedrín a que se retractara y por 3 veces dio testimonio de que Jesús era Dios e Hijo de Dios. Luego se lo llevaron y me dijeron que le tenían encerrado en la torre de David. Y al día siguiente apareció muerto, cerca de la puerta de los Esenios. Fui con Cireno a recoger su cuerpo. La versión que corre es que murió como Esteban, pidiendo a Jesús que perdonase a sus verdugos. Y esa versión solo pudieron darla a los hombres de Saulo, porque el tarsense, que se dice estar en posesión de la ciudadanía romana por ser natural de Tarso, de Cilicia, se cree más amparado que los judíos para cometer toda clase de tropelías. Lo que no me explico es cómo secuestran judíos adeptos en Antioquía y Damasco, según me han informado. Los raptan de noche, los encierran en una casa cerca de los muros de la ciudad y esperan a que la guardia sea de soldados auxiliares con los que tienen convenio. Veremos qué sucede cuando sepa todo esto el procónsul de Siria, Lucio Vitelio, y yo he de decírselo. Mileto no encontraba sentido a las palabras de Benasur. ¿Cómo podía, con los agentes de Roma tras su sombra, abogar en favor de nadie? El hombre, pensaba Mileto, con su mezcla de virtudes y vicios, es incomprensible. Y en Benasur los mejores sentimientos, los gestos más nobles, eran provocados por la ira, por el odio, por el rencor, cuando no por la soberbia. Mileto, que no creía mucho en la bondad de Benasur, no se hubiera explicado qué era lo que impulsaba al Navarca a escribir una carta dirigida a los 7 primeros venerables, cuyo texto decía así: Con náusea en el corazón y hiel que revuelve la afrenta, me dirijo a vosotros para presentar mi renuncia a la silla del Sanedrín y a los privilegios y honores inherentes al cargo. Al hacer tal renuncia, así como mi puesto en el templo, y a la sal y el agua de todas vuestras sinagogas, sé que me hago blasfemo de la ley que mantenéis, de la ley que violáis por haberla hecho ya hace tiempo instrumento de iniquidades. Sabed que desde hoy me haré valer y amparar por mi ciudadanía romana. No hagáis cuentas alegres de que podáis atacarme, pues rechazaré la ofensa con 7 ofensas y el hierro con 7 hierros. Habéis matado con piedras a Esteban, que era hombre justo. Habéis matado con leño a Miqueas, que era hombre justo. Corrompéis y aterrorizáis a Israel. Yo maldigo a quienes atosigan el cuerpo de Israel, que es mi cuerpo. Sabedlo bien, desde hoy soy siervo solo de mi Señor Yahvé. Pregonadlo como es de precepto en los 3 atrios del templo por 3 días consecutivos, y darán testimonio de mi renuncia y de la lectura de este escrito a Sam, a Munín y José de Arimatea, los 3 vecinos legales de Jerusalén. Ahora la firma. Benasur de Judea. Ya está. Luego escribió una carta a Adam, diciéndole que dentro del proyecto a realizar en Garama incluyera la construcción de un templo a Yahvé. No pensaba al escribir en los sacerdotes que servirían este templo. Quizá a Benasur no le preocupaba esto tanto como dejar a cubierto su conciencia ante Dios. ¿Cuánto falta? 5 millas. Al terminarlas está Damasco. Pero insisto en que debimos comer algo en Cochaba. Llegaremos hambrientos a la ciudad. Ya comeremos allí. Teníamos que salir a la fuerza de Cochaba. No me gustaba el cariz que tomaba el asunto. Y cuando menos se hable de lo pasado, mejor. Hablarán, Saulo. Hemos dado motivos para ello. Maldito ratero. 50 palos me van a dar por robar al camellero. 50 flagelazos le daría yo hasta dejarlo sin vida y no me lo quitan de las manos. Es un desgraciado. Robó un medallón barato. Un loco, Saulo. ¡Un ladrón! No lo defiendas, Dimo. Y deja que olvide que tú lo trajiste a formar parte de mi grupo. Mostraba tal odio por los nazarenos. El camellero no lo era.
y mostró su odio robándole. Así había sucedido, y lo que más temía Saulo era que la noticia del robo correría como agua en pendiente por todo el país palestino. Pero el de Tarso no pensaba cejar en su tarea. Si alguna acusación se alzaba contra él y sus hombres porque entre el grupo se había descubierto a un ratero, él se defendería. Iré ante los jueces. Les mostraré mis manos y les diré: aquí están, limpias como mi corazón de toda maldad. Manos honradas en el trabajo honesto. No niego que tanto ellas como mi corazón se agitan por la violencia. Pero yo he puesto la violencia al servicio del Señor. Pero los seguidores de ese Jesús dirán: los de Saulo no se dedican ya solo a apalear gentes, ahora las roban. Y eso no es bueno para nosotros, Saulo. Y cuando llevemos las gentes cogidas en Damasco a No lo Jerusalén... llevaremos. ¿Para qué? Entre los jueces siempre hay gentes lentas. ¿Sabéis lo que haremos? Llevaremos solo a los que proclaman su nombre, su rancio linaje. Pero a los otros, a los sabandijas, a esos que se escurren babeando humildad, cobarde resignación, falsa fe, a esos los aplastaré al borde del camino. Ya falta menos. ¿Menos? ¿Para qué falta menos? Para llenar el estómago, Saulo. ¿Estómago? Sí. Es posible. He estado comiendo toda mi vida sin darme cuenta de que tengo estómago, Dimo. Y ahora tú me lo revelas. En reciprocidad, te diré que tú tienes cabeza y que más necesidad de alimento tiene tu cabeza que tu estómago. ¿A dónde va a parar lo que comes? Dime, ¿a dónde va a parar? Y tú eras de los que te echas a la mesa sin lavarte las manos, como esos puercos a los que perseguimos. Dime, hombre, ¿a dónde va a parar lo que alimenta la cabeza? ¿Es que tiene estómago la cabeza? Dime, Saulo, ¿tiene estómago mi cabeza? La tuya sí, porque piensas con el ano. Todos rieron, y uno gritó ¡Ru!, al tiempo que pisaba los ijares del caballo. Pero el animal no quiso dar un paso adelante. Se paró. Y entonces ocurrió que el caballo de Saulo, en segundo lugar, y los demás, uno tras otro, se negaron a avanzar, poniendo tensas las orejas, piafando sobre el empedrado de la calzada, igual que si hubieran husmeado el rastro de una fiera, igual que si sintieran la proximidad de un temporal. ¿Qué les pasa a estos caballos? No andarás. ¡Animal maldito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Esa luz? ¿Qué es esa luz? Nada. El sol. No pasa nada. ¡Vamos! ¡Metedles el aguijón a los caballos! ¡Como yo! ¡Fuera! Los caballos se resistían, y la luz se hizo más y más intensa. Saulo alzó su brazo a modo de pantalla para librarse del resplandor que le cegaba. El caballo volvió a encabritarse tan súbitamente que Saulo vino a tierra entre el alboroto de la caída de sus hombres. Antes de que Saulo tuviera tiempo de explicarse aquel extraño fenómeno, una voz que partía de la misma luz, una voz que hacía eco en su interior como si todo él estuviera vacío hasta el infinito, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? La frase se multiplicaba en 1000 resonancias interiores, se multiplicaba e iba perdiendo intensidad, pero sin dejar de ser audible, como si aquellas palabras estuvieran prendidas en el hilo invisible e inacabable del infinito. ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? No, él no perseguía a nadie. ¿A quién iba a perseguir él? Y menos al Señor Yahvé, al poderoso Señor de los cielos. Él siempre se había mostrado obediente a la ley y siempre leal al servicio del Señor. ¿Cómo iba él a perseguir al Señor Yahvé? Sus manos,
Sus pies, su cabeza, su corazón estaban insobornablemente al servicio de Dios. ¿Por qué me persigues? La voz iba tras la luz y no había rincón de su intimidad, de su cuerpo, a que no alcanzara la luz, donde no resonara el mismo eco. ¿Por qué me persigues? Entraba en los pulsos, se iluminaban las arterias, las venas. También entraba en cada gota de sangre. Una chispa de luz y el mismo rebote. ¿Por qué me persigues? Trató de mirar hacia el centro de la luz, pero no pudo. Entonces, rastreando, porque su cuerpo de tan rendido tenía toda la pesadez del monte Hermón, queriendo escapar de la fuerza que al multiplicarse le desintegraba, queriendo saber que Dios, que espíritu, que fuerza nunca sospechada hasta entonces, le recriminaba, balbució. ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duro te es dar coces contra el aguijón. No, en efecto, no podía verle. Se disipó su angustia y volvió a tener sentido de su cuerpo. Pero en cambio, se le secó la conciencia. Sintió necesidad, terrible anhelo de volver a escucharlo de «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Nunca sus oídos habían escuchado una voz igual, tan plena de humildad, de potencia. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Era como un alfa y omega. Yo soy este pobre Jesús, a quien tú, poderoso Saulo, persigues. Porque era así la humildad de la voz, y al mismo tiempo... Yo soy este poderoso Jesús, a quien tú, impotente Saulo, persigues. Porque así era de soberana la voz, así era de poderosa. Saulo sintió que las mejillas le ardían y que de los ojos ciegos pero iluminados por la luz se le escurrían unas lágrimas. No sabía si eran lágrimas de sal o lágrimas de sangre. Eran lágrimas que le hacían recordar a todos los perseguidos, a los apaleados, a los ofendidos, a los sacrificados. Saulo de Tarso sentía en aquel momento ansias de desaparecer, de convertirse en arcilla milenaria, en polvo de la calavera de Caín. Anularse. Pero, a la vez, algo nuevo resurgía en él. Una fuerza que le inducía a estar recreándose en aquella luz, en aquella frase. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Volvía al cabo de los siglos el diálogo del hombre con Dios. Era la posibilidad de que el pecador, todos los Saulos de la tierra, permaneciesen en el suelo, de bruces, ciegos, pero con el consuelo del perdón. Trató de incorporarse. Alzó la cabeza hacia el resplandor y entonces sí, entonces le vio. Vio a Jesús que le miraba con absoluta pena y viéndole tan pleno de majestad y al tiempo tan lleno de ternura, preguntó: Señor, ¿qué haré? Levántate, Saulo. Ve a la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Ahora sí que al fin pudo incorporarse Saulo, como si las fuerzas que le habían abandonado volvieran a asistirle. Pero la luz se iba, y con ella la figura de Jesús, dejando las tinieblas en sus ojos. Dio unos pasos vacilantes buscando a tientas el camino. Dimo y Zacarí acudieron a cogerle. Saulo, ¿estás bien? No les contestó. No estaba bien. Ellos podían ver que se había quedado ciego. Y sin embargo Saulo tenía en el rostro una expresión de alegría que pocas veces le habían visto, y sonreía con tal beatitud que su rostro parecía estar iluminado por una gracia especial. Se pusieron en marcha. Estaban ya cerca de la ciudad, y ninguno de los hombres condolidos quiso subir a su caballo.
Dimo y Zacaría atendían a Saulo y todos caminaban pensativos. Esto es un milagro. No, esto es un castigo. Es un milagro y un castigo. ¿No visteis el resplandor? Yo vi el resplandor y oí la voz. Y yo vi la figura del Nazareno al que crucificaron. Y nosotros, por andar en los mismos negocios que Saulo, tendremos también nuestro castigo. Tal vez nos quedemos ciegos. Tú, Zacarí, ¿ves bien? Igual que antes de la caída. Pues si no ciego, quedarás sordo. Que tus labios se conviertan en sal. Y el que no quede sordo o ciego quedará sin lengua. Que ese seas tú, sal. Así sea por la gloria de Yahvé. ¿Nosotros qué? Nosotros somos mandados. Y si apaleamos inocentes hasta morir, que su dolor caiga sobre los culpables, los que nos mandan. No gana su salario. Claro que no tenemos culpa. Además, ¿acaso la aparición mencionó a Dimo, a Elías, a Amón, a David, a Sano, a ti? Yo bien claro oí que dijo Saulo. Yo no oí nada. A mí no me pongas de testigo. Mal veo a Saulo. Pensad, ¿a dónde le llevamos? A nuestro barrio. Pero no con el rabí. No con el rabí. Le llevaremos al mesón de Judas. ¿El mesón de Judas? ¿El de la vía recta? Es el más caro de la ciudad, Dimo. Alguien pagará el hospedaje. ¿Quieres que te diga una cosa? Con Judas estarás seguro. Porque me huelo que el que persiguió será perseguido. Saulo, ¿nos oyes? Saulo no oía nada. No oía nada porque estaba atento a las voces interiores, a las 1000 preguntas y 1000 contestaciones que surgían de aquellas escamitas de luz que habían quedado en su conciencia en el momento de la revelación. Pero Saulo sentía. Unos sentimientos nuevos se encadenaban, produciéndole a la vez que la tranquilidad, el ansia de conquistar una paz absoluta. Tenía deseos de llegar a la ciudad, a Damasco. Quería despojarse de todas las sucias adherencias de su pasado. Más que olvidarlos, quería enterrar sus recuerdos. Le repugnaban, como si de tiempo atrás hubiera estado indigesto de abominaciones. Tenía que cambiar de piel, de corteza, hasta cambiar de nombre. Abandonaría el de Saulo perdido en la infamia de su obcecación y adoptaría el nombre gentil de Paulo, como de niño le llamaban en Tarso. Oh, dar un salto de la inocencia de la infancia a la revelación de la mocedad, de la ignorancia al conocimiento. Sí, él sería Paulo. Él sería soldado en la fe del Señor. Vamos llegando a la ciudad. Saulo, estamos muy cerca. Te digo, Saulo, que ya llegamos a la ciudad. ¿No me oyes, Saulo? Sí te oigo, Dimo. Pero antes de que tú me dijeras que llegábamos a Damasco, yo había percibido su olor. ¿No te has dado cuenta de que Damasco huele a datilera recién llovida? Sí, Saulo. Todos lo hemos notado. Eso es, bien observado. Damasco huele a datilera recién llovida. ¿Verdad, muchachos? Sí. Damasco huele muy bien. Yo no digo que huela bien. Yo digo que Damasco a media tarde. Huele a datilera recién llovida, así es, Saulo. No os burléis, amigo. Y no me llaméis más Saulo. Ese es tu nombre. Ya no. Saulo ha muerto a 3 millas de Damasco. Y ha resucitado un nuevo hombre que se llama Paulo. Paulo. Pues, vaya. A ver, repetidlo. ¿Cómo se llama el hombre nuevo? Si tú lo quieres, Paulo. Qué duro tenéis el corazón. Habláis de rutina, como los saltimbanquis. No somos saltimbanquis. Como si leyeseis un libro que no os divierte o no comprendéis. Como si recitaseis la nómina de los reyes de Judá. Vosotros que habéis visto lo que visteis. Vosotros. Estamos frente a la puerta oriental y un pretoriano de la guardia viene hacia nosotros. ¿Qué debemos de decir si nos pregunta sobre ti? Hablad poco. ¡Eh! ¿Qué hacéis con ese hombre? ¿No lo ves, soldado? Es Saulo de Tarso, que ha resucitado y ahora se llama Paulo. ¡Paulo! Dejaos de bromas y decidme qué hacéis con él. Parece que está enfermo. No lo está. No te irrites con mis hombres, soldado. Venía con ellos a Damasco y en el camino he perdido la vista.
Ellos no son maleantes, sino gente buena, honesta. ¿Quién nos conoce en la ciudad? Todo el barrio judío. Todo. Pero si deseas más informes, te diré que vamos a hospedarle en el mesón de Judas, en la vía recta. Dejad que le vea bien. Dime, ¿no eres tú, Saulo, el amparado con libelo del Sanedrín? Yo era ese Saulo. Así que has dejado de serlo. Y por ello vienes a Damasco ciego. ¿Qué te ha ocurrido, Saulo? Estaba equivocado y la venda se me ha caído de los ojos. Dirás que se te ha puesto. Qué buen humor tienes en la desgracia. Mejor así. Porque yo primero que ciego en la sepultura. Tantas idas y venidas de Damasco a Jerusalén con presos, en esto tenía que parar. De Palestina no hay que esperar nada bueno. Lo mismo se pierde la vista que se recupera. A ti, Saulo, ¿quién te la quitó? El Señor. ¿Tu Dios? Sí. Él me quitó la vista y me ha dado la luz. Vaya. Pues que el Señor Yahvé te la devuelva pronto, aunque te quite esa otra luz que hablas. Bueno, pasad e id en paz, judíos. Queda tú con ella, Romano. Vamos, muchachos, hay que llevar a Saulo. No es necesario que vayamos todos al mesón. Tal vez se muestren demasiado curiosos. Tú, San y vosotros, id a ver al rabí. ¿Y le contamos lo que ha pasado? Contadlo. Sí. Se lo contáis todo como ha pasado, sin ocultar nada. Y tomad de mi bolsa el libelo. Dádselo al rabí. Y decidle que Saulo de Tarso ha muerto en la última jornada. Se lo diremos. Vosotros, vamos a tomar esa calle. Llegaremos antes. Que Yahvé te alivie pronto, Saulo. Ya me ha aliviado. Decid al rabí que de Saulo ha resucitado otro hombre. Otro hombre en la fe de Jesús, Hijo del Padre. En verdad, dime, ¿qué quieres decir con eso de que has resucitado? Dejadme en el mesón. Luego ir a comer, Dimo, Zacarí. Y después alimentad vuestra cabeza. Entonces entenderéis. Que el Señor os acompañe. Y sed fieles en el testimonio de lo que habéis visto. Sam, a ti te hablo. Di la verdad de lo que viste. Lo diré, descuida. Y hasta pronto, Saulo. Que Yahvé te cuide. Me cuida ya. Vamos nosotros. Llevadme. Y los otros dos hombres, Dimo y Zacarí, llevaron a Saulo al mesón de Judas, donde más tarde iría Ben-Asur, portador de la muerte. Así termina el capítulo 14 de la novela de Alejandro Núñez Alonso, El hombre de Damasco. Adaptada a la radio por Miguel Caballero, ha sido interpretado por orden de intervención. Rafael Navarro, Ben-Asur, José María del Río, Mileto, Alfonso Castizo, Mozo, Pedro Rodríguez de Quevedo, Dueño, Marta María Gosálvez, Marta, Héctor Sturman, Saulo, José María del Val, Jacob, Manuel Sánchez Arillo, Dimo, Carlos San Román, Zacarí, Rafael Naranjo, Sam, Jesucristo, Martín Ferrer y uno, José María Segovia, con la colaboración especial de Pilar Quintana en Raquel, narrador Rafael Taibo. El control y el registro de sonido estuvieron a cargo de José Fernando González y Francisco García, con los efectos especiales de Bernard Domingo y Javier Segade. Un montaje musical de Eloísa Mateos con una realización dirigida por Domingo Almendros.